Yo siempre creí que el amor entre hermanos gemelos era el lazo más indisoluble del mundo. Un refugio contra la crudeza de Lleida y sus prejuicios enterrados bajo la piel de la Segarra. Hasta que esa noche en el teatro, con el telón a punto de levantarse, mi hermano Gabriel y yo cedimos nuestros asientos VIP a un CEO engreído que nos miró como si fuéramos basura andante. Y entonces, mi madre sacó su carta decisiva, una confesión que nos destrozó a todos, revelando que nuestro padre no era quien creíamos. Y que nuestro secreto LGBT era solo la punta de un iceberg de mentiras familiares que nos había mantenido encadenados desde niños. Esa traición no fue un rayo en cielo claro, fue el estallido de una tormenta que llevábamos gestando en silencio durante años. Yo. Rafael. El gemelo que siempre fingía ser el fuerte. El que cargaba con las miradas de desprecio en las calles empedradas de Lleida, donde los viñedos susurran secretos al viento pero nadie osa gritarlos. Gabriel. Mi espejo roto. Mi amante en las sombras de nuestra habitación compartida. El que temblaba cada vez que nuestra madre nos obligaba a asistir a misa en la Seu Bella, fingiendo santidad mientras nos devorábamos con los ojos en la penumbra del confesionario. El aroma a tierra húmeda y vino fermentado impregnaba el aire de Lleida esa primavera de 2025. Cuando todo se desmoronó. Recuerdo el tacto áspero del asiento de terciopelo en el teatre principal. Como mis dedos se entrelazaban con los de Gabriel bajo la cobertura de la oscuridad. Un gesto robado que valía más que cualquier ovación. Habíamos ahorrado durante meses para esos asientos VIP. Trabajando turnos dobles en la bodega familiar. Sudando bajo el sol implacable de la Dock Hostes del Segre. Solo para tener una noche donde pudiéramos ser nosotros mismos. Sin las miradas acusadoras de tíos y primos que aún creían que el amor entre hombres era un pecado que se curaba con rezos y castigos. Pero entonces apareció el CEO. Un tipo de Barcelona con traje Armani y ego inflado como un globo a punto de reventar. Disculpen. Caballeros. Dijo con esa voz melosa que apesta a dinero viejo. Estos asientos son míos por reserva especial. ¿Podrían cederlos? Les compensaré. Por supuesto. Sus ojos nos barrieron de arriba abajo, deteniéndose en nuestras camisas idénticas. En el leve roce de nuestras manos que no pudimos disimular a tiempo. Gabriel me miró. Su pupila dilatada como un pozo de duda. Y yo sentí el nudo en la garganta. Ese que siempre aparece cuando el mundo nos recuerda que no pertenecemos. Claro. Señor. Murmuré, levantándome con una sonrisa falsa que me dolía en los labios. Gabriel siguió mi ejemplo. Pero su mano se aferró a la mía un segundo de más. Un gesto de rebeldía que el CEO notó y respondió con una ceja arqueada. Como si hubiéramos confirmado sus peores sospechas. Nos mudamos a los asientos del fondo. En la penumbra donde los amantes anónimos se besan sin testigos. Y el telón se levantó sobre una obra de Lorca que, irónicamente, hablaba de amores prohibidos y familias tóxicas. Cada diálogo era un puñetazo, la sangre llama a la sangre. Gritaba un personaje. Y yo solo podía pensar en cómo nuestra sangre compartida nos había atado a esta farsa. Al intermedio, mi madre nos encontró allí. Con su bolso de cuero gastado y esa expresión de mártir que siempre lleva como un escudo. Muchachos. ¿Qué hacéis aquí atrás? Esos asientos eran vuestros. Su voz era un susurro afilado, teñido del acento leridano que arrastra las R's como cadenas. Le expliqué lo del CEO, minimizando el incidente. Pero ella nos miró con esa intensidad que siempre me ha aterrorizado. Como si pudiera leer las cicatrices invisibles en nuestra piel. Venid conmigo, ordenó. Y nos arrastró de vuelta al foyer.
donde el tipo del traje nos esperaba con una copa de cava en la mano, charlando con patrocinadores como si el mundo le perteneciera. Señora, Exclamó el CEO al verla, enderezándose como un soldado ante un general. Mi madre. Con sus 50 y tantos años de viuda endurecida por la viña y las deudas. Sacó de su bolso una tarjeta negra. Brillante. Con el logo de un banco suizo grabado en relieve. Esto cubre cualquier reserva especial, dijo, tendiéndosela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El hombre palideció. Balbuceó algo sobre malentendidos. Y de repente, nuestros asientos VIP eran nuestros de nuevo. Pero la victoria sabía a ceniza. Gabriel y yo nos sentamos en silencio el resto de la función. El roce de su rodilla contra la mía ahora un recordatorio de lo frágil que era todo. Esa noche, de regreso a casa en el viejo más de la familia, con las estrellas catalanas pinchando el cielo como espinas, mi madre nos esperó en la cocina. El reloj de pared marcaba las 11. Y el fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras que bailaban como demonios. Sentaos, dijo, sirviéndonos un vaso de nuestro propio vino tinto, espeso como la culpa. Gabriel obedeció primero. Siempre el más dócil. Pero yo me quedé de pie, sintiendo el pulso en las sienes. ¿Qué fue esa tarjeta? mamá. ¿De dónde sacaste algo así? Ella se sentó frente a nosotros, sus manos temblando ligeramente al entrelazarlas sobre la mesa de roble. Es de vuestro padre, confesó. Y el mundo se inclinó. Nuestro padre, muerto hace 10 años en un accidente de tractor. El hombre que nos enseñó a podar vides con manos firmes y a callar verdades que queman. No era quien creíais. Era un hombre con secretos. Con deudas que pagué yo sola. Y esta tarjeta es lo último que dejó para protegeros. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no eran de tristeza, eran de rabia contenida. La misma que nos había obligado a esconder nuestro amor desde que éramos adolescentes. Besándonos a escondidas en el granero mientras ella rezaba el rosario en la sala. Gabriel se inclinó hacia adelante. Su voz un hilo roto. ¿Protegernos de qué? Mamá. De ser quienes somos. Yo quería gritar. Pero el aire se había espesado, cargado con el olor a humo y a mentiras podridas. Ella respiró hondo. Y entonces lo soltó, de la verdad. Vuestro padre no era catalán puro. Era un emigrante de Marruecos. Y esa tarjeta es de un fondo que él robó para empezar de cero aquí. Si sale a la luz, perdemos todo, la bodega, la casa, nuestra reputación en Lleida. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj. Yo miré a Gabriel. Su rostro pálido como la luna. Y supe que esa confesión no era solo sobre dinero, era sobre cómo nos había forzado a enterrar nuestro amor para preservar una ilusión familiar que se desmoronaba. Desde niños. En las calles de Lleida donde el río Segre serpentea como un secreto mal guardado. Gabriel y yo habíamos sido inseparables. Gemelos idénticos. Nacidos en una noche de tormenta que la comadrona juró que fue maldita. Nuestros ojos verdes. Heredados de quien sabe qué rama oculta del árbol genealógico. Nos delataban como forasteros en un pueblo que venera la pureza catalana. Jugábamos en los viñedos, persiguiendo libélulas entre las hileras de tempranillo. Y ya entonces sentíamos esa corriente eléctrica entre nosotros. Un tirón que no era fraternal del todo. A los 12.
En el sótano de la bodega, donde el vino envejecía en barricas oscuras, nos besamos por primera vez. Fue torpe, salado de lágrimas y miedo, pero real. ¿Somos uno?, susurró Gabriel. Y yo lo creí con cada fibra de mi ser. Pero mamá lo supo pronto. Una noche, nos pilló saliendo del granero con las camisas desabotonadas. El olor a paja y sudor traicionándonos. No gritó, peor aún. Lloró. Dios os perdone, dijo, arrodillándose en el barro. Y desde entonces, el peso de su decepción nos aplastó. Nos mandó a terapias en Barcelona. Sesiones con curas que hablaban de desviaciones, como si fuéramos vides enfermas que había que podar. Por el bien de la familia, repetía ella. Mientras papá, ajeno o indiferente, se refugiaba en su tractor y sus silencios. Aprendimos a fingir, sonrisas en las fiestas de la vendimia. Coqueteos falsos con chicas del pueblo para acallar rumores. Y noches en que nos escapábamos al río, donde el agua fría lavaba el asco que sentíamos por nosotros mismos. La bodega era nuestra cárcel y nuestro salvavidas. Heredamos el más de mis abuelos. Un caserón de piedra con vistas a las colinas de la Segarra, donde el sol besa las uvas hasta madurarlas en néctar amargo. Trabajábamos de sol a sol. Yo en la prensa de mosto, Gabriel en el embotellado. Nuestras manos manchadas de morado eterno. Los clientes venían de lejos, atraídos por nuestro vino familiar auténtico. Pero nunca sabían que detrás de cada etiqueta había un secreto, nuestro amor. Prohibido incluso en esta Cataluña progresista donde el orgullo de Barcelona parece lejano como un sueño. En Lleida, el conservadurismo se enreda en las raíces. Y un par de gemelos que duermen en la misma cama son raros. No valientes. Mamá gobernaba con mano de hierro. Viuda desde que el tractor volcó en una curva traicionera. Vuestro padre os quería, decía. Pero sus ojos decían otra cosa, resentimiento por un hombre que la dejó con deudas y 2 hijos pecadores. Nos obligaba a misa dominical en la catedral, donde el incienso ahogaba mis dudas y el sermón del obispo nos recordaba que el amor verdadero es sacrificio. Gabriel sufría más, él. Con su sensibilidad de poeta, escribía versos en las etiquetas de las botellas que nadie leía. Rafael. ¿Y si un día nos vamos? A Madrid. A donde sea. Me susurraba en la oscuridad. Pero yo lo callaba con besos, temiendo que el mundo fuera peor que nuestra jaula. Esa tensión se acumulaba como mosto en barrica, fermentando en silencios que dolían. ¿En las cenas? Mamá hablaba de expandir la bodega, de atraer inversores de Barcelona. Pero sus ojos nos escrutaban, buscando grietas en nuestra fachada. Una vez, un primo borracho en la fiesta de Sant Jordi nos acorraló en el patio. ¿Vosotros dos? ¿No os da vergüenza? En este pueblo, la gente habla. Gabriel se rió. Pero yo vi las lágrimas en sus ojos cuando se dio la vuelta. Yo lo abracé esa noche, jurándole que lo protegería. ¿Pero de qué? ¿De ella? ¿De nosotros mismos? La Vica CH no explotaba, se filtraba, gota a gota, en las grietas de nuestra rutina. Cada mirada de desprecio en el mercado de Lleida, donde las señoras chismorreaban sobre esos gemelos que no tienen novia. Cada noche en que mamá nos separaba con excusas del trabajo. Cada vez que Gabriel se despertaba sudando de pesadillas donde lo enviaban a un convento para curarlo. Yo soportaba. Callaba.
Sacrificaba, fingía interés en la hija del alcalde. Asistía a reuniones de la cofradía vinatera donde los hombres me palmeaban la espalda y decían buen partido serías. Pero por dentro me rompía. Gabriel era mi oxígeno. Y ahogarlo por lealtad familiar era como podar mi propia alma. Hasta esa noche en el teatro. Cuando la tarjeta de mamá no solo recuperó nuestros asientos, sino que abrió la caja de Pandora. De vuelta en el más. Con el vino intacto en los vasos. Ella siguió hablando. Su voz un río desbordado. Vuestro padre robó ese dinero de su familia en Marruecos. Huyó aquí para casarse conmigo. Prometiendo una vida nueva. Pero las deudas lo siguieron. Y yo pagué con mi juventud. Con mis sueños. ¿Y vosotros? Vosotros sois su legado. Pero también mi cruz. Si alguien descubre lo de la tarjeta. O lo vuestro. Todo se derrumba. Gabriel se levantó. Su silla raspando el suelo como un grito ahogado. Lo nuestro no es una cruz. Mamá. Es lo único real en esta casa de mentiras. Yo lo detuve. Mi mano en su brazo. Pero el daño estaba hecho. Esa noche. En nuestra habitación con las vigas crujiendo como huesos viejos. Gabriel lloró contra mi pecho. Raf. ¿Por qué siempre cedemos? Ese CEO nos miró como a perros. Y mamá nos trata como a niños pecadores. Sus palabras se clavaron en mí. Y por primera vez. Dudé de mi rol de protector. El amanecer nos encontró exhaustos. El sol filtrándose por las persianas como un veredicto implacable. Bajamos a la bodega. Donde el mosto burbujeaba en fermentación. Un recordatorio de cómo las cosas dulces se vuelven ácidas si se dejan pudrir. Los días siguientes fueron un limbo de rutina forzada. Mamá intensificó las presiones, invité al CEO a la catá de mañana. Sed amables. Podría invertir. El tipo, cuyo nombre era Víctor Almagro, llegó en un Audi reluciente. Con su séquito de ejecutivos barceloneses que olían a colonia, cara y ambición. En la sala de catas. Con las mesas cubiertas de copas y tablas de quesos de la zona. Nos obligaron a servir. A sonreír. A fingir que éramos los hijos perfectos de una bodega en auge. Gabriel vertía el vino con manos temblorosas. Y yo captaba las miradas lascivas de Almagro hacia él. Un depredador oliendo debilidad. Excelente tempranillo. Comentó Almagro. Sorbiendo y escupiendo en la cubeta como si fuéramos inferiores. Pero para expandir. Necesitan modernizarse. Tienen planes para exportar a Asia. Mamá asintió con fervor. Colgándose de sus palabras como una vida a un poste. Gabriel y yo intercambiamos una mirada. Esa que dice ¿hasta cuándo? Pero callamos. Esa noche. Después de que se fueran. Mamá nos reunió en la cocina de nuevo. Es nuestra salvación. Dijo. Agitando la tarjeta como un talismán. Pero no podéis arruinarlo con vuestras tonterías. El insulto colgó en el aire. Y Gabriel explotó. Nuestras tonterías. Eso es lo que piensas de nosotros. Mamá. De lo que sentimos. Ella se irguió. Su rostro endureciéndose como corteza de olivo. Siento lo que siento. Hijo. En este pueblo. Dos hombres juntos son un escándalo. Y con el pasado de vuestro padre. No puedo perderlo todo. Yo intervine.
calmando las aguas como siempre. Pero por dentro, la rabia bullía. Esa noche, en el río Segre, donde las luces de Lleida titilaban a lo lejos, Gabriel y yo nos amamos con urgencia, como si fuera la última vez. El agua lamiendo nuestras pieles como un bálsamo temporal. La presión se acumulaba, capa tras capa. Almagro volvió, trayendo propuestas, inversión a cambio de modernización. Y discreción. Por supuesto. Sus ojos se detuvieron en nosotros. Y supe que había olido el secreto. Mamá. Desesperada. Aceptó una cena privada para sellar el trato. Sed invisibles. Nos ordenó. Y obedecimos. Sirviendo en silencio mientras ellos hablaban de cifras que podrían salvar la bodega pero condenarnos a más años de silencio. Gabriel derramó una copa. El vino rojo manchando la alfombra como sangre. Y Almagro rió, cuidado. Chico. No querrás manchar la reputación familiar. Ese comentario fue la gota. Gabriel huyó a la cocina. Y yo lo seguí. Encontrándolo vomitando en el fregadero. Su cuerpo convulsionando de humillación. No aguanto más. Raf. Esto nos está matando. Lo abracé. Sus sollozos mojando mi camisa. Y juré que cambiaría. Pero el cambio llegó no de mí, sino de un error fatal. 2 días después. En la catá pública de la feria vinícola. Almagro apareció con un periodista del periódico. Y mamá. En su afán por impresionar. Sacó la tarjeta para demostrar solidez financiera. El flash de la cámara capturó el momento. Y el periodista. Un tipo astuto con olfato para escándalos. Preguntó, ¿de dónde viene ese fondo? Parece internacional. El pánico en los ojos de mamá fue el primer indicio. Esa noche. El artículo salió online, bodega de Lleida financiada por misteriosos fondos marroquíes, el pasado oculto de una familia catalana. Las redes explotaron. Lleida entera zumbaba con chismes. Primos llamaron furiosos. Vecinos dejaron notas en la puerta, inmigrante sucio. Pero lo peor fue lo nuestro. Alguien. Quizás un sirviente de Almagro. Había visto lo suficiente, un post anónimo en un foro local. Los gemelos de la bodega no son solo raros. Son maricones. ¿Y ahora? Árabes disfrazados. El escándalo nos golpeó como un vendaval. La bodega se vació de clientes. Las uvas se pudrían en las vides sin manos para cosecharlas. Mamá se encerró en su habitación, murmurando oraciones que sonaban a lamentos. Gabriel y yo nos refugiamos en el granero, donde todo empezó. Pero el aire estaba envenenado. Esto es el fin, dijo él. Su voz hueca. Y por primera vez. No lo contradije. El secreto no solo se había filtrado, había estallado. Arrastrándonos al abismo. Yo me senté en el suelo, rodeado de herramientas oxidadas. Y sentí el vacío, el amor que nos unía ahora era nuestra condena pública. Las llamadas empezaron al amanecer, periodistas acampando en la entrada del MAS. Flashes perforando las cortinas como balas. Gemelos LGBT con raíces marroquíes. ¿Es esto el nuevo rostro de Cataluña? Gritaban los titulares de Ara y hasta de La Vanguardia. Lleida. Mi Lleida de plazas soleadas y mercados ruidosos. Se volvió un laberinto de miradas hostiles. En el supermercado.
Una anciana escupió a mis pies, forasteros pervertidos. Gabriel no salía, se acurrucaba en la cama. Su piel pálida como pergamino. Rechazando comida y mis toques. Nos han matado. Raf. Murmuraba. Y yo. Impotente. Solo podía sostenerlo mientras el mundo nos devoraba. Mamá emergió del encierro como un fantasma. Su rostro surcado de arrugas nuevas. Lo siento, dijo una mañana, tendiéndonos la tarjeta rota en pedazos. Pensé que os protegía. Pero os he destruido. Sus palabras eran un bálsamo tardío. Pero el daño era irreparable. Almagro llamó. Su voz goteando falsa compasión, retiro la inversión. No puedo asociarme con esto. La bodega pendía de un hilo. Las deudas acumulándose como nubes de tormenta. ¿Y nosotros? ¿Los gemelos? Éramos el chivo expiatorio, el pecado original de una familia construida sobre arena movediza. El punto de quiebre llegó en la misa de Requiem por la reputación perdida. Una ceremonia improvisada que mamá organizó en la Seu Bella para purificar el nombre familiar. La catedral estaba llena de curiosos. No de fieles, vecinos con rosarios en mano pero ojos hambrientos de drama. Gabriel y yo nos sentamos en la fila trasera. Nuestras manos unidas bajo el banco. Un acto de desafío silencioso. El obispo, con su homilía sobre la pureza de la sangre catalana, nos miró directamente, en tiempos de confusión. Recordad que el Señor castiga las desviaciones. Gabriel se levantó entonces. Su voz resonando en las bóvedas góticas, basta. Somos hombres que se aman. No desviaciones. Y nuestro padre era un hombre que huyó del odio. No un ladrón. El silencio fue un trueno. Mamá se desmayó en el banco. Y el obispo balbuceó sobre herejía. Salimos a empujones. El sol de mediodía cegándonos. Perseguido por murmullos que se convirtieron en gritos, maricones. Árabes. Corrimos al más. Barricadándonos mientras las redes ardían con vídeos granulados del arrebato de Gabriel. Él colapsó en el umbral. Sollozando, lo hice por ti. Raf. Por nosotros. Yo lo cargué adentro. Su cuerpo liviano como una hoja seca. Y por primera vez. El pánico me paralizó. Habíamos tocado fondo, no había vuelta atrás. Solo el vacío de un amor expuesto al escarnio. En los días que siguieron. El aislamiento fue total. La bodega cerrada. Las vides abandonadas convirtiéndose en jungla. Mamá deambulaba como un espectro. Culpándose en voz alta, debí decíroslo antes. Debí dejaros ser. Pero sus palabras eran ecos huecos, el precio ya estaba pagado. Gabriel se hundió en una depresión muda. Rechazando mi tacto. Mirándome como si yo fuera parte del veneno. Te quiero. Pero esto duele demasiado. Confesó una noche. Acurrucado en el sofá con una manta raída. Yo vagaba por el más. Tocando las paredes que nos habían visto crecer. Sintiendo el peso de la sangre compartida ahora convertida en grilletes. El clímax no fue un estallido de furia, fue una quietud devastadora. Un susurro que rompió cadenas invisibles. Fue en la cocina. Bajo la luz amarillenta de la bombilla colgante. Donde todo culminó. Mamá había intentado cocinar paella. Un gesto patético de normalidad. Pero el arroz se pegó al fondo de la sartén como nuestras vidas al pasado. Nos sentamos a la mesa.
Tres fantasmas alrededor de platos fríos. El silencio roto solo por el goteo del grifo. Gabriel. Demacrado. Sus ojos hundidos como pozos secos. Levantó la vista de repente. Mamá. ¿Por qué nos obligaste a escondernos? ¿Por el dinero de papá? ¿O por tu vergüenza? Ella se inmovilizó. La cuchara suspendida en el aire. Gotas de caldo cayendo como lágrimas. Por amor. Respondió. Pero su voz crujió como madera vieja. Amor a esta familia. A este hogar que construimos de la nada. Yo intervine. Mi voz ronca de noches en vela, ese amor nos asfixió. Nos convertiste en mentiras andantes. Mamá. Gabriel y yo. No somos un error. Somos lo único verdadero aquí. Las palabras salieron como un río represado. Años de rabia vertidos en ese momento. Gabriel me tomó la mano. Su palma sudorosa pero firme. Y por primera vez. No la solté delante de ella. Mamá se levantó lentamente. Su silla chirriando contra el azulejo. Entonces idos. Dijo. No con ira. Sino con una resignación que dolía más. Tomad lo que queráis de la bodega. Pero no puedo veros sufrir por mi culpa. Fue su confesión final. La carta decisiva invertida, no una salvación. Sino una liberación agridulce. Gabriel se levantó. Rodeándola con los brazos en un abrazo que ella no rechazó. Te perdono. Murmuró. Y yo sentí el nudo en la garganta deshacerse. Reemplazado por un alivio punzante. No fue un grito de victoria, fue un adiós susurrado. El fin de una era donde el sacrificio era moneda corriente. Pero el clímax reverberó más allá de esa cocina. Al día siguiente. En la plaza mayor de Lleida. Bajo el sol implacable que no perdona secretos. Gabriel y yo caminamos de la mano. No hacia la estación de tren. No huyendo, hacia el ayuntamiento. Donde un grupo de activistas del orgullo local había convocado una rueda de prensa improvisada. Somos Rafael y Gabriel. Dijo él al micrófono. Su voz temblando pero clara. Gemelos de Lleida que aman sin vergüenza. Y pedimos que este pueblo nos acepte como somos, catalanes. Hombres. ¿Familia? La multitud murmuró. Algunos aplaudiendo. Otros escupiendo insultos. Pero por primera vez. Nuestras voces se oyeron por encima del ruido. Mamá no vino. Pero nos dejó una nota en la puerta, la tarjeta está en el cajón. Usadla para empezar de nuevo. Os quiero. Aunque no lo merezca. Fue su forma de expiar. Un gesto práctico en un mundo de emociones crudas. Almagro. El CEO cobarde. Se desvaneció como humo. Su inversión evaporada junto con su reputación de empresario progresista. ¿Y nosotros? ¿Los gemelos? Sentimos el peso levantarse. No del todo. Pero lo suficiente para respirar. La sanación no fue lineal, fue un camino tortuoso por los viñedos. Donde cada paso pisaba espinas. Mamá vendió parte de la bodega a una cooperativa local. Usando los fondos de la tarjeta para saldar deudas y donar a una asociación LGBT en Barcelona. No por redención. Me dijo en una visita. Su voz más ligera. Sino porque es lo correcto. Ella se quedó en el más. Cultivando sola. Pero con visitas semanales nuestras. Conversaciones que ya no eran minas terrestres.
Perdóname por no veros. Admitió una tarde. Mientras podábamos vides juntos. Pensé que el silencio os protegía. Pero solo os herí. Gabriel y yo nos mudamos a un piso modesto en el Eixample de Lleida. Cerca del río. Donde el agua ahora nos susurra promesas en lugar de secretos. Trabajamos en una vinoteca progresista. Sirviendo vinos con etiquetas que cuentan historias de resiliencia. Nuestras noches son nuestras, besos sin prisa. Cuerpos entrelazados sin culpa. El amor que una vez escondimos ahora expuesto al sol. Pero el precio persiste en cicatrices, pesadillas donde Lleida nos expulsa. O miradas fugaces en la calle que duelen como sal en heridas abiertas. Mamá paga su parte en soledad. Visitando la tumba de papá con flores de jazmín marroquí. Susurrando perdones al viento. Un año después. En la vendimia. Volvimos al mas para ayudar. Las uvas colgaban pesadas. Maduras de un verano generoso. Y mientras prensábamos el mosto. Gabriel me besó delante de mamá. Un gesto casual que ella no apartó la vista. ¿Estáis bien?, dijo ella. Sonriendo por primera vez en meses. No era una victoria grandiosa, era la vida. Cruda y real. Donde el amor sobrevive no a pesar de las tormentas, sino a través de ellas. ¿Y ahora? Caminando por las riberas del Segre al atardecer. Con Gabriel a mi lado y el sol tiñendo el cielo de rojo como nuestro vino. Me pregunto, ¿valió la pena el silencio? ¿O fue el grito el que nos salvó? La respuesta no está en las palabras, sino en el pulso de su mano en la mía. Un latido que dice, sí. Seguimos aquí. Enteros. Los meses siguientes al escándalo fueron un purgatorio lento. Donde cada amanecer traía una nueva capa de aislamiento. Lleida. Con sus plazas empedradas y sus cafés perfumados de café con leche. Se sentía como una trampa de la que no podíamos escapar del todo. Gabriel se volvió un sombra de sí mismo, sus versos. Que antes fluían como el Segre en primavera. Ahora eran garabatos furiosos en cuadernos que quemaba en la chimenea. No puedo escribir sin sentirme observado. Confesaba. Acurrucado en el sofá del piso nuevo. Sus rodillas contra el pecho como un niño asustado. Yo lo entendía, cada salida era una batalla. Las miradas de los vecinos como flechas envenenadas. Susurrando, esos dos detrás de manos abecadas. Mamá intentaba reparar lo irreparable con gestos pequeños, paquetes de embutidos de la zona enviados por mensajero. Notas garabateadas en el reverso de facturas de la bodega. Come. Por Dios. No os dejéis morir por mi culpa. Pero sus palabras eran como parches en una herida gangrenosa, el resentimiento se filtraba. Una tarde. La visité sola. Mientras Gabriel dormía la siesta inducida por pastillas que un médico compasivo nos recetó. El mas estaba en ruinas controladas, vides descuidadas trepando por las paredes. Polvo cubriendo los muebles como un sudario. Mamá estaba en la bodega. Embotellando lo poco que quedaba de la cosecha anterior. Sus manos manchadas de corcho y vino seco. ¿Cómo está él?, preguntó sin levantar la vista. Su voz un eco en las barricas vacías. Me apoyé en una pila de cajas. El olor a roble y fermento revolviéndome el estómago. Sobreviviendo. Como yo. Como tú. Supongo. Ella dejó la botella. Sus ojos enrojecidos no solo por el polvo. No duermo. Rafael. Sueño con tu padre llegando en la noche. Con su acento marroquí susurrando promesas que nunca cumplió. Y con vosotros dos.
Niños inocentes que convertí en prisioneros. Sus confesiones eran ríos secos. Pero honestas. Y por primera vez. La odié menos. Nos robaste la libertad. Mamá. Pero también nos diste un hogar. Ahora tenemos que reconstruirlo sin ti. Esa conversación fue un puente frágil. Pero real. De vuelta en el piso. Se lo conté a Gabriel. ¿Y él lloró? No de dolor. Sino de alivio. Tal vez ella cambie. Tal vez nosotros. Esa noche. Por primera vez en semanas. Hicimos el amor sin la sombra del miedo. Nuestros cuerpos moviéndose al ritmo del tráfico lejano en la avenida Blondel. Un recordatorio de que el mundo seguía girando. Pero la sanación era caprichosa, días buenos donde reíamos recordando anécdotas de infancia. Alternados con noches donde el pánico nos asaltaba. Imaginando juicios morales o herencias confiscadas. La Asociación LGBT de Lleida nos encontró a través de un contacto en la rueda de prensa. Una mujer llamada Carla. Con pelo corto teñido de arcoíris y ojos que habían visto demasiadas batallas. Nos invitó a un grupo de apoyo en un centro comunitario cerca del Parque de la Mijana. No sois los primeros. Dijo. Sirviéndonos té de hierbas en tazas desportilladas. Lleida parece dormida. Pero el odio duerme con un ojo abierto. Allí. Entre hombres y mujeres que compartían historias de rechazos familiares y trabajos perdidos. Gabriel encontró voz de nuevo. Somos gemelos. Contó. Su mano en la mía. Y nuestro amor es tan natural como el vino de estas tierras. Pero nos obligaron a envasarlo en botellas rotas. Esas sesiones fueron nuestro elixir. Gota a gota. Aprendimos a navegar el aftermath, demandas legales contra el post anónimo, que resultó ser un primo resentido. Ahora enfrentando multas. Campañas en redes que transformaron nuestro escándalo en símbolo de resiliencia catalana. Hasta El País publicó un perfil, Los gemelos de Lleida, del armario al viñedo abierto. Vendimos entrevistas. No por dinero, sino por catarsis. Y el flujo de apoyo sorprendió, cartas de jóvenes del pueblo confesando sus propios secretos. Donaciones para la bodega de mamá que le permitieron contratar jornaleros. Pero el precio personal era alto. Gabriel tuvo un colapso en una manifestación del orgullo local. El ruido de los tambores evocando los gritos de la catedral. Y terminó en urgencias con un ataque de ansiedad. Yo lo velé toda la noche. Su mano fría en la mía. Jurando en silencio que no lo perdería. Mamá vino al hospital. Trayendo un ramo de lavanda del jardín. Y se sentó al otro lado de la cama. Hijo, le dijo, besando su frente. Eres mi orgullo. No mi vergüenza. Él abrió los ojos. Lágrimas rodando. Y murmuró, entonces déjanos serlo. Fue un pacto tácito. El comienzo de visitas regulares donde compartíamos comidas sin agendas ocultas. Riendo de tonterías como el vino que se había avinagrado en la bodega. La naturaleza nos ayudó en la curación. Como siempre en esta tierra de ciclos. En otoño, volvimos a los viñedos para la poda. Tijeras en mano bajo un cielo plomizo que amenazaba lluvia. Mamá dirigía. Su figura encorvada pero determinada. Y Gabriel y yo trabajábamos hombro con hombro. Nuestras risas rompiendo el silencio. Mira esa vid retorcida. Dijo él. Señalando una planta que había sobrevivido a una helada. Como nosotros. Cortamos lo muerto. Dejando espacio para lo nuevo.
Y en ese acto simple, sentimos la metáfora calar hondo, el dolor podado no desaparece, pero deja raíz para crecer. Almagro, el catalizador involuntario, pagó su parte en escándalos propios. Un reportaje reveló sus tratos turbios con fondos opacos. Y su empresa barcelonesa se tambaleó, forzándolo a dimitir en una rueda de prensa patética. Lamento cualquier malentendido, balbuceó. Pero nadie lo creyó. Para nosotros fue justicia poética, el hombre que nos miró como inferiores ahora mendigaba redención. No lo odiamos, solo lo compadecimos. Un recordatorio de cómo el privilegio ciega. La transición a una nueva normalidad fue como fermentar un vino experimental, impredecible, con sabores que sorprendían y a veces amargaban la lengua. En invierno, cuando Lleida se envuelve en niebla del Segre y las luces navideñas parpadean como estrellas falsas, Gabriel y yo abrimos una pop-up en el mercado de San Miquel, Viñedos del Alma. Botellas etiquetadas con nuestros versos. Historias de amor resiliente embotelladas en cristal transparente. La gente venía. Al principio por curiosidad morbosa. Pero se quedaba por el sabor, un garnacha con notas de cereza y desafío. Un sarello que evocaba frescura después de la tormenta. Mamá colaboró a regañadientes, enviando lotes desde el MAS. Y una noche de feria. Se presentó con un delantal manchado y una sonrisa tentativa. Probemos esto, dijo, vertiendo una copa para un grupo de turistas. Gabriel la abrazó impulsivamente. Y ella no se apartó. Su cuerpo rígido suavizándose como cera al fuego. Estoy orgullosa, murmuró. Y esas palabras fueron el clímax silencioso que habíamos anhelado, no un gran gesto, sino una verdad sencilla que sanaba grietas profundas. Pero la psicología del trauma no se borra con abrazos, se entreteje en el tejido diario. Yo tenía flashbacks en la vinoteca, sirviendo a clientes que me recordaban al obispo. Su mirada juzgadora haciendo que mis manos temblaran al cobrar. Gabriel escribía ahora en público. Lecturas en cafés donde su voz ronca recitaba Gemelos en la vid. Poemas que destilaban nuestro dolor en belleza. El amor no es pecado, es la raíz que nos ancla. Terminaba. Y el aplauso era catártico. Pero después, en casa, colapsaba, exhausto de exponerse. Nuestra relación, ese núcleo de todo, evolucionó en la fragua del escrutinio. Ya no éramos solo amantes en secreto, éramos compañeros públicos. Navegando celos sutiles cuando fans de Gabriel coqueteaban. O mi propia inseguridad cuando él brillaba en lecturas y yo me sentía el hermano práctico. Eres mi ancla, me recordaba él, besándome en la frente. Y hacíamos terapia de pareja en el centro, donde aprendimos a verbalizar el miedo, temo perderte al mundo que nos rechazó. Esas sesiones eran crudas. Lágrimas saladas mezcladas con risas cuando el terapeuta, un hombre gay de mediana edad con acento valenciano, bromeaba sobre gemelos, doble placer, doble drama. Mamá pagaba su deuda en acciones concretas, se unió a un grupo de apoyo para padres de hijos LGBT en Tarragona, viajando en bus viejo por las carreteras secundarias, volviendo con anécdotas que compartía torpemente. Una madre contó cómo su hijo se suicidó por el silencio. Dijo una noche, su voz quebrada. No seré esa madre. Empezó a cultivar una parcela de vides ecológicas para el futuro. Y nos invitaba a plantar nuestras manos en la tierra negra. Un ritual que olía a redención. El pueblo cambiaba a regañadientes. El alcalde,
presionado por campañas online. Declaró un Día de la Diversidad Vinícola. Y nuestra bodega renació como cooperativa inclusiva, atrayendo enólogos jóvenes de toda Cataluña. Almagro, arruinado, vendió su empresa y desapareció a Dubái. Rumores de deudas lo persiguieron como fantasmas. Para nosotros, fue cierre, no venganza, sino lección en impermanencia. En primavera, cuando los almendros florecen en la Segarra como nubes rosadas, Gabriel y yo renovamos votos en una ceremonia privada al borde del río, anillos de plata grabados con uno en la vid. Testigos solo el agua y el viento. Mamá trajo el vino, bendiciéndolo con una oración pagana, que fermente en alegría. Fue nuestro clímax íntimo. El rechazo definitivo al sacrificio forzado. Un sí rotundo a la vida auténtica. La curación se profundizó en verano. Cuando el calor de Lleida transforma el aire en miel espesa y las cigarras cantan himnos al deseo. Gabriel publicó su primer poemario. Raíces entrelazadas. Dedicado a mí y a mamá. Lanzado en la librería de la calle Caballers con una lectura que llenó la sala hasta rebosar. Leyó bajo focos cálidos. Su voz ganando fuerza, en la penumbra del granero. Dos sombras se fundieron en luz prohibida. Y el mundo tembló. Lágrimas colectivas. Aplausos que resonaron como vendimia. Y después, en el after en nuestro piso, mamá brindó, por las raíces que no se pudren. Pero el trauma deja ecos, yo luchaba con ira reprimida, estallando en discusiones triviales sobre facturas o cenas. Mi voz elevándose como un trueno inesperado. Me cansé de fingir que todo está bien. Gritaba una noche. Platos chocando en el fregadero. Gabriel me calmó con paciencia de poeta. Pero en terapia. Desenterramos la raíz, te convertiste en el escudo de todos. Rafael. Ahora, permite que te rompan. Aprendí a llorar. Sollozos guturales en la ducha que lavaban capas de masculinidad tóxica heredada de papá. Mamá transformó el más en agroturismo que air-friendly, habitaciones con vistas a viñedos. Catas temáticas sobre amores fermentados. Turistas de Madrid y Barcelona llegaban en tropel. Sus historias entremezclándose con las nuestras en fogatas nocturnas. Perdí a mi familia por ser trans. Contaba una. Y mamá escuchaba. Su silencio ahora empático. No opresivo. Yo casi perdí a mis hijos. Respondía. Y el círculo se cerraba. Hilos de comprensión tejiendo una red nueva. Gabriel y yo exploramos límites, viajes cortos a los Pirineos. Donde escalábamos senderos rocosos. El sudor limpiando impurezas. O noches en clubes de Barcelona donde bailábamos sin miradas juzgadoras. Sus caderas contra las mías en un ritmo liberador. El sexo evolucionó de urgente a sagrado. Explorando cuerpos con reverencia. Cicatrices emocionales besadas como mapas de supervivencia. El precio de mamá se manifestaba en soledad, viuda doble. Ahora sin hijos bajo su techo. Pero florecía en independencia. Cortejada por un viñatero viudo de Balaguer que la hacía reír con chistes catalanes. No es amor. Decía. Pero sus mejillas sonrojadas decían lo contrario. Nosotros la animábamos. Mereces tu propia vid. Y ella plantaba. Literalmente. Extendiendo tentáculos de apoyo a otros padres en crisis. En el clímax de esa fase. Una tormenta azotó Lleida. Rayos iluminando el Segre como venas expuestas. Nos refugiamos en el Mas. 3 generaciones bajo un techo que crujía pero resistía.
Jugamos al dominó a la luz de velas. Risas rompiendo la tensión. Y cuando amainó. Salimos a inspeccionar daños, vides dobladas pero no rotas. Como nosotros. Dijo Gabriel. Y mamá asintió. Su mano en mi hombro, más fuertes. El otoño trajo cierre. Las hojas cayendo como confesiones tardías. Cubriendo los caminos de la Segarra en oro y rojo. La cooperativa prosperaba. Nuestra marca Gemelos del Segre exportada a ferias europeas. Etiquetas con QR que enlazaban a poemas de Gabriel. Mamá dirigía con autoridad renovada. Su silueta en el tractor un símbolo de empoderamiento tardío. Vuestro padre estaría orgulloso. Dijo una vez. Pero corregí, nosotros lo estamos de ti. Nuestra vida en Lleida era un tapiz tejido de hilos rotos y remendados, mañanas en la vinoteca. Tardes escribiendo o podando. Noches de intimidad donde el amor era verbena y vino. Cicatrices persistían un primo que no hablaba. Ecos de insultos en sueños, pero eran marcas de batalla. No cadenas. En una noche clara de noviembre. Caminamos al puente viejo sobre el Segre. El agua negra reflejando estrellas. Gabriel sacó un anillo nuevo. No de compromiso. Sino de promesa, por los años que vienen. ¿Sin secretos? Lo deslizó en mi dedo. Y nos besamos bajo la luna. El río testigo indiferente. Mamá nos esperaba en el mas con cena, butifarra y vino joven. Brindamos por ausentes y presentes. El silencio ahora cómodo. Lleno de historias no contadas. La vida no es perfecta. Dijo ella. Pero es nuestra. ¿Y ahora? Mirando las vides dormidas esperar la primavera. Me pregunto, ¿el silencio salva o destruye? ¿O es el grito? Eco en el viento. ¿El que planta semillas de verdad? El Segre fluye. Indiferente. Y nosotros con él, gemelos. Amantes. Supervivientes. ¿Qué vendrá? Solo el tiempo. Fermentando. Nos lo dirá.